Nosotros sí les pedimos a los pacientes que sean evaluados por psicología y a veces por psiquiatría, dependiendo de la causa de la enfermedad. Por ejemplo, si la cirrosis fuera por alcoholismo, a veces inclusive requieren de un tratamiento ya con un psiquiatra, no solo con el psicólogo que hace el acompañamiento. Pero de forma general, los psicólogos son los que hacen la evaluación por toda la ansiedad que puede tener el recibir un órgano, inclusive porque el paciente que está esperando un órgano muchas de las veces está con un altísimo riesgo de morir. Entonces, para él la ansiedad se intensifica mucho más. Los psicólogos básicamente les explican cómo es el proceso del trasplante, porque muchas de las veces los pacientes tienen que estar preparados para recibir una llamada al medio de la noche, en la madrugada, y esto es súbito. Y claro, siempre queda la incertidumbre de que es el día en el cual o su vida va a cambiar para siempre, pero inclusive pueden fallecer, porque el trasplante tiene un riesgo altísimo. Entonces, y el mayor riesgo sucede durante la cirugía, en donde al ser una cirugía grande, súper grande, la más grande que se puede hacer en el cuerpo, la persona puede morir. Entonces, claro, imagínate tú en la casa que te llamen a las 2 de la mañana y digan, oiga, venga para vivir para siempre o para morirse, es un trastorno. Sin embargo, estos pacientes que tienen esta enfermedad que es crónica, ¿sí? Más o menos ellos ya le ven a la muerte un poco más cerca, porque la enfermedad es bien severa con los pacientes, les causa muchas complicaciones. Entonces, en realidad, el hecho de recibir esa llamada y la oportunidad de ser trasplantados es una esperanza de vida. La mayoría de gente la recibe muy bien. Hay muchos pacientes, o a veces algunos pacientes pueden referir algún tipo de situación especial después de recibir el órgano, pero eso es muy raro. Generalmente lo reciben de una forma positiva, con un agradecimiento importante hacia el donante por esta oportunidad que le dio tanto la familia como el donante para volver a vivir a estos pacientes. Es bastante variable, ¿sí? Y depende del órgano. Hay situaciones en las cuales se puede llegar a esperar hasta meses o años, e inclusive nunca llegar a ese momento y la persona fallecer. Es muy variable, porque siempre que me hacen una pregunta en ese sentido y me dicen, ¿y cuándo es su próximo trasplante? Yo siempre les respondo: cuando alguien fallezca, porque solo cuando alguien fallece es que yo puedo tener los órganos. Y lógicamente que fallezca, que haya escogido ser un donante, y además de eso, que tenga las condiciones para poder ser un donante, porque no todos podemos ser donantes. Puede ser que nuestro abuelito de 90 años quiera ser donante, pero posiblemente por la edad ya no pueda. O puede ser que una persona con cáncer quiera ser donante, pero claro, por la enfermedad ya no se puede donar, porque se puede transmitir esa enfermedad. Entonces, cuando nosotros tenemos una persona en excelentes condiciones y además de eso aceptado la donación, pues procedemos a realizar la extracción de los órganos. Por ley, por la ley orgánica de trasplantes, todos somos donantes, a no ser que hayamos manifestado nuestra voluntad contraria a la donación. Sin embargo, siempre uno tiene que comunicar a los familiares, porque no solo por el hecho de que se va a producir, a extraer los órganos y se va a tomar como donante, sino es normal del acto médico, pues cuando una persona fallece le dicen, mira, su familiar ha fallecido y vamos a proceder a desconectar las máquinas, porque en realidad su familiar ya falleció hace algunas horas, solo que la razón por la cual el corazón sigue latiendo, el pulmón sigue funcionando, es porque nosotros le tenemos conectado a unas máquinas. Entonces, claro, de acuerdo a la ley, nosotros podríamos proceder con la extracción de los órganos sin ningún problema, porque tenemos el amparo legal, ¿sí? Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros no tengamos que comunicar a la familia que el señor ha fallecido, porque eso es parte del acto médico, ya no tiene nada que ver con la donación. Entonces, ¿cómo estos dos procesos se cruzan en un determinado momento y el médico, una vez que comunica a la familia que ha fallecido, pasamos al otro proceso, que es el de la donación o el de desconectar las máquinas y dejar todo ahí, se mezcla en este momento y uno tiene que comunicar
Sí, es una posta, ¿no? Comunica el médico y viene el coordinador de trasplantes, que es una persona especializada en abordar a la familia en estas situaciones de altísimo estrés. Imagínate que a cualquier familiar, un ser querido tuyo, te vengan y te digan, ve, mira, ha fallecido y ya no hay más que hacer. Sin embargo, podrías pensar en la donación y la donación, o vamos a proceder con la donación de los órganos, porque es un buen donante. En el lugar más desarrollado del mundo, el que tú quieras, dime, cualquier lugar, se muere la gente. Porque la gente se muere. Porque todos nos morimos un día. Y más riesgo de morirse tienes cuando tienes una enfermedad grave, cuando te sometes a estas cirugías. ¿Qué es lo que no nos ha pasado? Que a pesar de que se ha muerto la gente, hemos salvado muchísimos más. Y estamos igual como está la gran mayoría de los centros que hacen trasplantes. O sea, estamos salvando a la gente que podemos salvar. Porque tenemos que entender que la gente también se muere. ¿Sí? Y con estas enfermedades graves también se muere. No, pues si yo los salvaría a todos, ya no me dirían doctor, me dirían Dios. ¿No es cierto? Porque ya sería infalible. Pero lastimosamente, no es que fallamos nosotros no fallamos. La enfermedad es muy grave. Es un cariño de la gente, ¿no? Es un cariño de la gente. Y esto tiene una lógica, porque somos instrumentos de Dios, ¿no es cierto? Sí, somos instrumentos, porque somos el intermediario, porque en realidad, como te dije, le estamos engañando a la muerte, le estamos burlando a la muerte. Entonces somos un instrumento que en realidad le engañamos porque no eliminamos esa posibilidad. Después de un tiempo, como es normal, esa persona se va a morir. ¿Sí? Pero como ya sabemos que la cirrosis, la enfermedad hepática avanzada y el cáncer en el hígado tiene un destino ya determinado, que es la muerte inminente, porque esas personas van a morir en poquísimo tiempo. Al trasplantarles, lo que hacemos es que ese plazo le prolongamos. ¿Sí? No es que le hacemos inmortal, no, prolongamos, porque todos nos morimos un día. ¿Sí? Entonces, como ya sabemos que todos vamos a fallecer un día, pues siempre los pacientes nos interpretan como intermediario, ¿sí? Porque de esta vida asumimos que vamos a otro lugar. ¿Sí? Algunos irán al infierno, tal vez yo vaya al infierno, otros irán al cielo, tal vez yo vaya al cielo, no sé a dónde vaya. ¿Sí? Pero mientras más tiempo nos quedemos aquí, digamos, ahí la gente interpreta de que somos una forma de interceder ante Dios para poder, por este mecanismo, que es un mecanismo quirúrgico, que es un mecanismo clínico, que es un mecanismo médico, prolongar la vida de las personas. Y por eso tal vez ellos digan, ve, es como el abogado, como el juez. O sea, nosotros somos el abogado que va y habla con Dios, entre comillas, decimos, ve, dejémosle. Y si somos, y las condiciones se dan, somos tan buenos, y el donante fue tan bueno, y el paciente fue tan bueno, y teníamos todos los mecanismos, como quien dice, tenemos los argumentos para que Dios diga, bueno, sigue viviendo un poco más. Pero si no somos tan buenos, no tenemos un buen hospital, no tenemos recursos, no tenemos los insumos, o sea, no argumentamos adecuadamente, Dios va a decir, no, pues, perdiste el caso. Claro. Así como si fuera, entonces somos unos intermediarios, ¿no? Sí, por eso es que a veces dicen, primero Dios y después usted, doctorcito. A ver, el rol del psicólogo en esta persona es más que importante, sería importantísimo. ¿Por qué? Porque aparecen sentimientos de inferioridad, minusvalía, tristeza, preocupación, una ansiedad, desesperación, hasta estados de depresión. Entonces el profesional adecuado para tratar esta sintomatología tiene que ser el psicólogo, en este caso un psicólogo clínico. A ver, ya habíamos hablado en la anterior pregunta con respecto a la persona que va a recibir. Se crean estos polos opuestos, llamémosle así, entre la ansiedad y la depresión. En el caso de la persona que va a ceder o va a dar un órgano de la misma manera, se abordarían diversos factores, como por ejemplo los mitos y el aspecto espiritual que se maneja esta persona. Por ejemplo, si hablamos mucho, la espiritualidad en el ser humano es un factor clave que debe ser abordado también dentro de un experto en el lado espiritual. Por ejemplo, esta persona aborda mucho, si hablamos
el aspecto religioso, los testigos de Jehová, que no son capaces de inclusive hablar de normalidad en la transfusión de sangre para salvar vidas, más aún en la donación de órganos. Si hablamos un poquito en el lado católico, de la misma manera se habla de una dificultad en el momento de donar órganos. ¿Por qué? Porque la parte espiritual católica, en los actuales momentos hay ya una discusión con respecto a lo que es el lado espiritual. ¿Qué es lo que pasa después de la muerte? Entonces estas personas hablan de una conservación de todo su cuerpo, inclusive yéndonos en contra de lo que es la insumación de cadáveres, en lo que es el lado de lo que muchas familias optan, lo que es la cremación de sus cadáveres, que no está de acuerdo. Entonces, tanto en esta persona se van sentando estos mitos, creencias, preocupaciones, y al fin y al cabo una toma de decisión no va a ser tan fácil para este tipo de personas. La importancia, seguimos hablando del psicólogo, tiene que ser como parte del equipo multidisciplinario, tal vez uno de los principales expertos o profesionales que debe estar liderando tanto el abordaje con el paciente como con la familia, porque a veces el paciente toma la decisión, pero hay una grave oposición con respecto a su familia, y después de la vida, llamémosle así, quien toma la decisión perfecta o clave es la familia, que en muchos casos la familia simplemente no firma este acuerdo hablábamos anteriormente, por el firme arraigo espiritual. A ver, para hablar de tiempo se debe hablar en primer lugar de tipos o estilos de personalidad, porque no todas las personas, podemos decir 1 mes, 2 meses, 6 meses puede durar el abordaje psicoterapéutico para una persona que recibe el órgano. Más bien depende de la preparación, depende de la dificultad inclusive de la enfermedad, otro inclusive de qué tipo de órgano va a recibir, porque a veces hay personas con una necesidad inmediata que prácticamente el abordaje tiene que ser inmediato y la preparación psicológica se reduce a eso, pero de la misma manera hay un abordaje que puede ser largo, porque muchas personas igual se crean dificultades en el pensamiento, como por ejemplo, si yo tengo este problema de un órgano, ¿estoy en la capacidad de aceptar ese órgano? ¿Qué dificultades se me pueden presentar a mí a nivel más que orgánico psicológico? Por ejemplo, una de las principales dificultades que se dan aquí son a veces pensamientos erróneos, una maximización o minimización del pensamiento. Por ejemplo, ¿qué enfermedades puedo yo contraer con esta adopción de un órgano? Entonces el abordaje prácticamente no tendría tiempo. Si hablamos de un tiempo estimado, podríamos decir aproximadamente unos 6 meses, tanto con esta persona que va a donar como con sus familias.